Hola, soy Pedro Salinas y este es otro episodio de Después de todo. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella es periodista, es argentina, es autora de un libro que ha generado bastante controversia. Aborda al Opus Dei. Ella es Paula Vistañino y el libro se llama Te serviré. Paula, bienvenida al programa y felicitaciones por tu libro. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por el espacio para hablar justamente de mi trabajo y por tu interés. Empecemos por el título del libro, ¿no? Que me imagino tiene que ver con esta palabra en latín que se dice Serviam, ¿no? Que es lo que yo he Ujú. visto hace muy poco, no sé si tú has visto el documental en Max, El Minuto Heroico, y que tú lo has traducido a Te serviré. Sí, exacto. El libro se llama Te serviré. Te serviré es una frase que los miembros del Opus Dei dicen cada mañana al despertar, al sonar el despertador antes de las 6 de la mañana. Los miembros célibes del Opus Dei, los numerarios, numerarias, los agregados, las agregadas, tienen que levantarse de la cama sin pereza, arrodillarse en el piso, besar el suelo y decir serviam o serviré. Y en Argentina muchas personas refirieron este serviré como te serviré. ¿Ya? Casi como una declaración, ¿no? De Ya. obediencia y de esta esencia del Opus Dei que tiene que ver con que Los todo el argentinos día siempre tienen venimos. que cambiar algo, ¿no? Siempre tenemos que agregar Sí, 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 una darle un toque de palabra. originalidad. Sí, la traducción literal es serviré, no es te serviré. Pero muchos me refirieron que decían te serviré y a mí me gustó como título porque me parece que hay algo ahí en que le estás sirviendo a alguien, ¿no? Mm. Y no es un serviré a disposición del universo, digamos. Ahora, en corto, ¿de qué va el libro? Yo ya lo pedí en Busca Libre, espero tenerlo en un par de semanas para comenzar a leerlo. He visto las entrevistas que te han hecho, algunas. eh, y nada, cuéntame de qué va un Sí. poco la historia. Sí, yo hace muchos años ya que vengo entrevistando personas que salieron del Opus Dei e investigando, ¿no? Buscando documentación, investigando la matriz económica del Opus Dei y demás. Hace más de 10 años de esto. Y el libro cuenta todo el modus operandi del Opus Dei, pero a partir de una historia muy puntual, que es la historia de una familia muy rica que es uruguaya, que hizo su dinero en Chile, que tuvo lugares muy importantes dentro de los museos en Argentina, con lo cual a partir de esa historia de una familia, yo pude contar la historia de los museos aquí en el Cono Sur e ir insertando de alguna manera todo ese modus operandi en personas de carne y hueso, con una historia particular, de sus vínculos atravesados por el Opus Dei, por esta pertenencia al Opus Dei, y también de su fortuna atravesada por el Opus Dei, porque todo esto deriva en una causa judicial en la que se disputan millones de dólares de esta familia y donde aparecen justamente miembros del Opus Dei en Uruguay y también algunos en Argentina y demás. Entonces, bueno, la causa judicial le aportaba a esta historia familiar una cuestión fundamental para quienes hacemos periodismo de investigación, que es la documentación de lo que uno está contando. No es fácil encontrar causas judiciales vinculadas con el Opus Dei y por lo tanto, si no, uno se queda muchas veces en lo testimonial. Entonces, bueno, es una disputa por una herencia muy de cientos de millones de dólares, por un patrimonio familiar de cientos de millones de dólares, de parte del Opus Dei, que permite contar la historia de la organización en el Cono Sur, que también es un poco la historia de la organización en América Latina, porque Mm. ha llegado a todos nuestros países en el mismo tiempo el Opus Dei, y que también permite contar de manera personal cómo esta organización que tiene preceptos religiosos muy
rigurosos y muy estrictos y tienen un control espiritual sobre sus miembros, de qué manera influye, atraviesa y muchas veces ve los vínculos afectivos dentro de una familia. Ahora, ¿cuánto tiempo te ha tomado esta investigación? Porque por lo que te he escuchado, eres una especialista en temas del Opus Dei. Sí, fueron, como yo digo, el libro yo lo empecé en 2020, empecé con las primeras entrevistas, en 2019 viajé a Montevideo a conocer esta causa judicial, apenas me dijeron que existía esta causa judicial, yo ya había publicado artículos sobre el Opus Dei y por eso me llegó, viajé, investigué la causa, me dispuse a tomar contacto con estas familias, son procesos largos, ¿no? Porque no son personas públicas en general, todo esto que yo cuento son cosas que suceden a puertas cerradas, donde uno googlea y no las encuentra. Entonces, realmente era muchísimo trabajo. Arranqué en 2020, pero el resultado del libro es el resultado de los más de 10 años que yo llevo investigando, porque finalmente al revelar el modus operandi, ahí todos los años previos al libro también me sirvieron para que el libro pueda ser lo que es, ¿no? Que es un viaje al interior del Opus Dei en todas sus facetas. Hay otro libro importante de un periodista británico, Gareth Gore, que se llama Opus, que también empieza la historia por la curiosidad de un banquero español, pero esa historia lo lleva a él a contar la historia de el Opus Dei y la forma como se ha expandido en el mundo y cómo ahora particularmente se ha entronizado en los Estados Unidos, saliendo, bueno, se continúa en España, pero en Estados Unidos ha armado una red realmente importante, lo hizo en el primer gobierno de Trump, se e- especula que con este segundo gobierno de Trump, otra vez el Opus Dei va a volver a agarrar viada, fuerza. Y lo que estaba viendo en el libro de Sí, Gareth Gore, que en la parte de la bibliografía se destaca una nota tuya en el diario La Nación de mayo del 2021, bajo el titular sí, Servidoras de Dios, el calvario de 43 mujeres que enfrentan al Opus Dei. Y ahí me enteré que tú fuiste la que hizo la primera nota, o primer nota, como dicen en Argentina, sobre el caso de estas mujeres de diferentes países de la región que han hecho una suerte de class action, como lo llaman los abogados, sí, para demandar al Opus Dei por trata, servidumbre, maltratos físicos y psicológicos. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esa historia, porque esa historia ha sí. sido, valga la redundancia, histórica en este contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Totalmente. Mira, yo a Gareth Gore, bueno, por supuesto leí su libro y aparte Gareth Gore cuando estuvo en Argentina haciendo la investigación para su libro, yo lo conocí. Esto fue en el mismo momento, 2023, yo ya estaba con mi libro, él estaba con el suyo y de alguna manera nuestros libros dialogan también. Él ¿Mm? cuenta como una historia un poco más grande, más allá de que cuenta la historia de Val Staberner, que es este banquero español del Exacto. que bien vos hablas, así que tengo muy presente el trabajo grande que ha hecho Gareth. Y la historia de las 43 mujeres de Argentina que se convirtió en este título, ¿no? Las 43, arranca en el mismo momento en el que yo empiezo a escribir el libro, casi, prácticamente. Y después se convierte en un capítulo del libro, ¿no? Pero la historia de las 43 mujeres de Argentina, quiero decir que lo primero es que estas 43 mujeres de Argentina pasan a ser un símbolo, pero pasan a ser un símbolo de algo que lo digo sin ninguna duda, pasaron cientos, si no miles de mujeres en el mundo, porque el Opus Dei está presente en 68 países del mundo, Ujú. porque yo ya tengo testimonios de mujeres que han pasado por esto en muchos países de América Latina, y no solamente en la Argentina, pero cuando arranca esa historia que se publica en el diario La Nación, que es un diario de alguna manera cercano o amigo para el Opus Dei, porque es un diario tradicional, conservador, que es el que se leía en los centros del Opus Dei
y por eso la decisión y la búsqueda y el trabajo para la insistencia para publicarlo en este medio de comunicación, que fue muy importante también. Esa historia me llega a mí cuando yo ya había publicado y estas mujeres aparecen ya como un grupo de mujeres, con un grupo formado que se habían encontrado hacía 7, 8 años, que se habían encontrado a partir de que después de haber trabajado 10, 20, 30, 40 años para el Opus Dei sin percibir un salario, estaban muy preocupadas por su situación, en muchos casos muy vulnerable, en muchos casos para no poder tener un retiro, ¿no? Una jubilación, porque no tenían aportes, porque para el Estado era como si ellas nunca hubieran trabajado, se encontraron con esa preocupación, fueron a reclamar por sus aportes, no tuvieron ningún tipo de respuesta, y ellas mismas hicieron como un proceso de darse cuenta de que lo que habían sufrido era mucho más que el no pago de sus tareas, ¿no? Y entonces ellas llegan a mí para contarme sus historias, publicamos este artículo y una serie de artículos, porque yo publiqué este artículo, luego publiqué uno que se tituló La Escuela de Mucamas del Opus Dei, donde me metí a contar cómo funcionaba este lugar donde ellas las captaban, que de paso era un lugar que yo ya conocía desde que era niña, porque quedaba a apenas 8 cuadras de mi casa cuando yo era chica, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces yo sabía la mitad de la historia y con esa mitad de la historia y ellas fui armando todo bueno, nada, fui revelando y pudiendo completar cómo era el sistema, porque acá hay que hablar de un sistema de reclutamiento y captación de mujeres pobres en todos los países donde estuvo el Opus Dei. También en el Perú, por supuesto, también en Chile, también en México No, y y fuera no de la sé, región, Estados Unidos, sí, en claro. Europa, Sí, Irlanda, el sí. documental El Minuto Heroico, que me parece que está inspirado en esta primera nota que haces tú sobre las numerarias auxiliares, como se les llama, te muestra la diversidad de países donde se ha reproducido este sistema. Ahí donde ha estado el Opus Dei. Mm. Tengo historias, mira, para que te des una idea, tengo historias de África también. O sea, África el Opus también. Dei que ha llegado a África en las últimas décadas. A ver, el Opus Dei llegó a América Latina en la década del 50 y a partir, apenas llegó ya en el 49 a México, luego acá al Cono Sur en el 50 y en ese año, en esos años se expandió en toda América Latina. Muy pocos años después, ellos ya de manera sistemática empezaron en todos los países a buscar a mujeres pobres para incorporarlas a la organización, que es una organización de élite, con miembros de clases medias y altas, que se propone ser la cumbre de la montaña Ujú. y gobernar, porque tienen vocación de gobierno, tienen vocación de poder. El Opus Dei trabaja y su finalidad es la de acceder al poder, ¿no? La de mandar. Fueron instalando escuelas en todos los países, escuelas de hotelería, les llamaban, escuelas de servicios domésticos, y fueron buscando en lugares alejados, en lugares pobres, en lugares rurales, a niñas de 13, 14, 15 años, sin posibilidad de ir al colegio, ¿no? De ir a la escuela, porque en las décadas del 60, del 70, del 80, del 90 era difícil muchas veces el acceso a la educación en nuestros países, y entonces ellos las iban a buscar, les prometían una escuela en la que iban a poder tener un oficio en hotelería, bueno, hospitalidad, se dice en México, y tener un mejor trabajo, y lo que resultaba de eso era que una vez adentro de la escuela, estas niñas alejadas de su familia, se les proponía una vocación y se les decía que eran elegidas por Dios para servir, y que no seguir la voluntad de Dios podía tener consecuencias terribles y horribles. Y entonces, entre los religiosos del Opus Dei, que son muy pocos, son los curas nada más, y los miembros laicos del Opus Dei, que son los numerarios y las numerarias célibes que viven dentro de la organización, se les hacía como una encerrona, digo yo, en la que se les decía que su vocación, que Dios pedía que ellas sirvieran en la obra y que de esa manera iban a poder santificarse. Además, apenas ingresaban a la escuela con 13, 14, 15 años, ya empezaban a trabajar como sirvientas.
Y digo como sirvientas porque no les pagaban, porque no tenían horarios, porque no podían elegir en qué trabajar, porque las trasladaban entre centros del Opus Dei para trabajar, porque les asignaban tareas muy cansadoras y cuando se enfermaban les decían que ese dolor o ese malestar debían ofrecérselo a Dios y no quejarse. Entonces prácticamente no las llevaban al médico, al menos que fuera muy necesario, ¿no? Porque realmente había una situación muy seria, ¿no? En su salud. O sea, eran sometidas a una vigilancia espiritual, a unas prácticas de mortificaciones corporales, con el uso del silicio y la disciplina, siendo menores de edad. O sea, toda una serie de cosas y toda una serie de normas y de reglas en condiciones de encierro porque no podían comunicarse con sus familias en comunicaciones libres, digo, no vigiladas. Si escribían cartas, las revisaban la correspondencia, prácticamente no podían llamar por teléfono, entonces no podían salir a la calle, entonces solas. Entonces, en todo ese sistema, estas niñas eran empujadas, ¿no? O sometidas a este camino de santidad que implicaba la castidad, la pobreza, la obediencia, y todo eso que ellas cuentan en este artículo primero, que luego ese mismo año se convierte en una presentación formal ante el Vaticano, en septiembre de 2021, ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe. Todo eso, no, ellas no fueron las que nos denunciaron en la justicia, porque era muy difícil que la justicia pudiera, o sea, era más probable que la justicia cerrara el caso por prescripción, Ujú. porque los delitos habían prescrito, porque eran de hacía muchos años, decía, no sé, más de 10 años, y entonces lo que pasó fue que ellas dieron testimonio de esto y una fiscalía especializada contra la trata de personas de Argentina, que se llama Protex, tomó el caso al escuchar los testimonios e investigó esto. Y esa investigación secreta se elevó a la Justicia Federal Argentina de forma secreta también. La Justicia Federal Argentina la investigó un año más. Eso arrancó en 2022 y en 2024, finalmente, el año pasado, también en el mes de La investigación, perdón, septiembre. Paula, es por trata. Sí, exactamente. Hasta ese momento los testimonios, uno escuchaba los testimonios y decía, esto es trata de personas. Pero luego bien vos sabés que la trata de personas tiene su ley, su prescripción, sus años en los que aplica, porque en la Argentina la trata de personas es ley desde 2008. Entonces, si estas mujeres habían salido en 2007, ya no aplicaba. Y ¿Y existe demás, la bueno, figura de servidumbre moderna? lo que tenemos hoy, hubo reducción a la servidumbre como delito hasta que hubo una ley de trata de personas y Ya, ahora es trata de personas con fines de explotación laboral, sería la ok, figura. ok. Entonces, estas mujeres hablan, empiezan a hablar. Yo, por supuesto, fui haciendo todos los artículos de estos casos que se publicaron a partir de 21. 2021, de ese artículo que vos mencionás. Y en 2022 la Procuraduría contra la Trata toma el caso, investiga 2 años y finalmente el año pasado, en 2024, tenemos esta elevación, ¿no? De una acusación formal, ya no es una denuncia. Lo que hay hoy es una acusación formal de la justicia federal argentina contra las autoridades del Opus Dei durante las últimas 4 décadas por haber instalado, implementado un sistema de captación y explotación laboral de niñas y adolescentes. Esa es la acusación formal que tiene el Opus Dei en la Argentina y que tiene el peso de que esto ya se investigó durante 2 años, es decir, la justicia ya lo ha investigado y ahora lo que hay es una acusación formal con un pedido de indagatorias, que es lo que estamos esperando que suceda desde el año pasado. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta, em, porque me da mucha curiosidad las correspondencias que han habido en algunos casos de investigaciones, de abusos, en este tipo de organizaciones ultraconservadoras de características sectarias, em, y que hemos visto reacciones
por parte del Vaticano, por parte del propio Papa Francisco Bergoglio, que ha actuado en Chile, ha actuado en el Perú, y ahí quería preguntarte si tú ves algún tipo de correspondencia entre las denuncias que has hecho tú a partir del año 2021 y las acciones que ha tomado el Papa Francisco en dos momentos contra el Opus Dei, que si bien, para ponerlo así en una metáfora, si bien antes viajaba en clase ejecutiva, ahora lo han reducido, ¿no? Los han mandado a clase Mm, económica y pegados al baño, más o menos. sí, y están muy enojados, hay que decirlo, Me están muy imagino, me enojados. imagino, y deben estar rezando porque el Señor se Sí, lleve al Santo Padre a, ¿no? A ellos dicen, y descansar. esto me lo han dicho, ellos están rezando porque el Papa Francisco se vaya del Vaticano, no dicen cómo. Ellos rezan para que el Papa Francisco no sea más Papa. Así que, y al Papa Francisco, conociéndolo, porque es argentino, o sea, Jorge Bergoglio, Mm, no va a renunciar. no, no va a renunciar. Puedo, Lo ha dicho. no va a renunciar, Él lo ha no va a dicho. renunciar. Así es. Mira, como bien vos decís, para hacer la cronología de esto, primero lo que hay que decir es que el Papa es jesuita y que hay una rivalidad histórica entre Ujú. los jesuitas y el Opus Dei. Los Sí. jesuitas se han opuesto a que el Opus Dei, además de que tienen una mirada completamente contraria de la Iglesia Católica, ¿no? Los jesuitas, como tantas otras organizaciones, órdenes de la Iglesia Católica, tienen una mirada de la sociedad mucho más basada en la igualdad, mucho más basada en el foco de que todos somos hijos de Dios y entonces miran a la sociedad y les interesa llegar a las bases, ¿no? De esa sociedad. Y creo que con esa mirada es que la Iglesia ha logrado convertirse en la religión más legítima y popular, más allá de otras herramientas que utilizaron, que conocemos muy bien Mm. en otros tiempos, digo, han logrado convertirse en una religión legítima y popular en América Latina porque justamente tiene esta mirada. Lo Opus tiene la mirada absolutamente contraria, no le interesan para nada las bases de la sociedad, ellos creen ser una especie de élite iluminada que viene a reconducir a la Iglesia Católica del lugar del que nunca debería haber salido, que es un lugar de gobierno de la sociedad, de interferencia en la vida de las personas, ¿no? De recuperar la religiosidad, nada de separación de la iglesia y el Estado y demás. Entonces, Francisco viene de ser jesuita, viene de que no le gustan las instituciones dentro de la Iglesia Católica como el Opus Dei, que se manejan de esta manera. Como jefe de la Iglesia Católica tampoco le gusta que haya una institución con la autonomía con la que funcionaba el Opus Dei, que se le escapaba a cualquier papa porque tenía, como bien vos decías, esta especie de ticket en ejecutiva, que era una Eran autonomía. la única prelatura personal. No dependían, no le tenían que rendir cuentas a nadie salvo al Papa. Exactamente así como vos lo decís, es una figura jurídica única en la Iglesia Católica que les otorgó Juan Pablo II y ahí se abre todo un capítulo de cuál fue esa negociación, ¿no? Con Juan Pablo II para tener esta figura. Hay muchos elementos para señalar ahí. El Opus Dei fue un gran aliado del Papa Juan Pablo II. Yo estuve en En la una sede central entrevista del que te Opus hizo, Dei. perdón, este César Vidal, este español que ahora Sí, radica en Estados Unidos, que es un extraordinario historiador, además de prolífico escritor, eh, sí, te hizo esta puntuación sobre la evolución del Opus Dei en su historia. Y claro, para el Opus, el poder político, el poder económico, son cosas que están enraizadas en su cultura organizacional. totalmente. Funcionan de acuerdo a eso. Sí, sí, O sí, sea, te sí. digo, Y está en sus En Lima tienes estatutos. el alcalde de Lima es un agregado. Y el primer cardenal histórico del Opus Dei es peruano, Juan Luis Cipriani. Claro, claro, que fue expulsado. Tiene una historia de abuso, eh, digamos, había un precepto penal
que desacató en enero, me imagino, ante la visión de un papa ya envejecido, antes de que enfermara. Y nada, pues la vanidad, la arrogancia, la soberbia le ganó y no se esperó que el país de España iba a destapar lo que era un secreto a voces entre muchos periodistas y gente del mismo Opus Dei, pero claro, ahora ha vuelto a Mm, las sombras donde estaba, ¿no? Y donde sí. pertenece, creo. Sí, ese caso tuvo mucha repercusión para el Opus Dei, por supuesto, porque, bueno, es un cardenal, ¿no? Así bueno, nada, es un caso muy importante en esta serie, en esta cronología de lo que está ocurriendo con el Opus Dei en este momento. Entonces, Francisco llega al Vaticano de esa manera, y son muchas las razones por las que uno puede leer que no era, el Opus Dei no es una institución más allá de una cuestión personal del Papa, de una cuestión de su mirada política de la Iglesia Católica, de su mirada espiritual de qué tiene que ser la religión y para qué tiene que servir. Digo, creo que desde muchos lugares está claro que el Opus Dei no le cae simpático. Sin embargo, no tenía una razón tan de peso, me parece, como para una excusa, ¿no? Un argumento como para tomar algunas decisiones en contra de, como bien vos decís, una institución que ha tenido muchísimo poder dentro de la Iglesia Católica, que tiene muchísima autonomía y que entonces al no depender de ningún obispo, porque ellos por ser una prelatura personal están por encima de la organización geográfica de la iglesia, a la que responde todo el resto de la iglesia, que responde a la autoridad local, ellos no, por esto de la prelatura personal, y por eso pueden ir a instalarse donde ellos quieren sin pedir permiso y hacer las Ya, cosas pero que quieran sin eso ha rendir cambiado. cuentas. Eso ha cambiado con Francisco. Eso ha cambiado, o sea, lo que sucede es que después de la publicación de las historias de estas mujeres, y ahí sí, el Papa no lo ha dicho, el Papa comunicó estas decisiones que tomó, que ahora voy a eso, pero ocurrieron después de que surgiera la denuncia de las 43, que realmente se convirtió en una denuncia que dio A la eso vuelta iba al mi pregunta mundo. que todavía no me respondes. ¿Cuál es tu Sí, interpretación? Porque, claro, no tenemos cómo sí, confirmarlo, mira, pero, o sea, hay pero una correspondencia, hay una tenemos correspondencia. algunas Ah, tenemos algunas fuentes en el Vaticano, ¿eh? Así que podemos decir algunas cosas. Tenemos, en ese sentido, digo, debe haber un montón de periodistas que tienen más acceso que yo al Papa Francisco, pero tenemos unos cuantos vínculos con el Vaticano, porque bueno, lo hemos conocido a Bergoglio acá, conocemos muchas personas que se han ido a trabajar con él a Roma, y todas estas cosas. Y lo cierto es que en 2021 se conoce la denuncia de las mujeres, en mayo, en el diario de La Nación. En septiembre de 2021 se hace el ingreso de la presentación ante el Vaticano formal, que hay que decir que no tiene ninguna respuesta. Pasaron casi 4 años y el Tribunal para la Doctrina de la Fe, que sepamos, no ha hecho nada con eso, pero el Papa tomó decisiones muy rápido, porque en 2022 toma la primera decisión, que es este decreto papal, digamos, este motus voto propio, propio. donde él justamente corre de lugar al Opus Dei y lo pasa de depender de, Con mucha del elegancia, ¿no? dicasterio, Con mucha elegancia, sí, muy jesuita él, del muy dicasterio de sutil, los obispos, del dicasterio, claro, del clero. el Es clero. decir, que con eso el Opus Dei pierde que sus prelados, que fueron Escrivá de Balaguer, luego Álvaro del Álvaro del Portillo, Portillo, Javier Echevarría luego Javier Echevarría y y Ocaris. luego actualmente Fernando Caris, eran automáticamente nombrados obispos. Ujú. El Papa no había nombrado obispo a Fernando Caris Sí. y ahora les sacó directamente ese privilegio de ser nombrados directamente obispos, que es como pasar por encima de las maneras en las que se nombra obispos en la Iglesia Católica. Entonces, les quitó eso, les puso un ojo encima, y al rebajarlos de categoría, de alguna manera los dejó como, bueno, quédense con la prelatura personal, ¿no? Pero cambio las reglas. O sea, Y luego la tomó, etiqueta la mantienen, pero sí, ya luego, formalmente o los temas de sí, fondo ya no pueden actuar como lo hacían antes. exacto. Y luego una segunda decisión del Papa en el que vació de contenido a esa prelatura personal. Entonces,
es casi, yo creo que es una jugada muy bergogliana, ¿sí? Que Francisco llevó, porque podríamos hablar mucho de Bergoglio antes de ser Francisco y de Francisco, ¿no? De cómo en su rol de jefe de la Iglesia Católica, de jefe máximo de la Iglesia Católica, él, nada, cambió en muchas cosas, en su forma, digamos, y en el fondo, pero si hay algo que Bergoglio siempre fue un gran político. Y en ese sentido, muchas de las cosas que podemos ver que él hace tienen una impronta de picardía política. Entonces les dejó la prelatura personal, pero les quitó todo, digamos, en el mismo momento. Los mandó, ahora están en un tire y afloje de cambio de estatutos que les está Sí. exigiendo y que ellos no quieren cambiar, Bueno, no lo quieren están cambiar. postergando en realidad, porque a lo que están jugando, creo yo, ¿no? Sí, Opinión personal, una interpretación personal, están jugando a que acabe este pontificado para volver a levantar la cabeza. Me da sí, la están impresión. estirando ese plazo, estoy totalmente de acuerdo, Pedro, ese plazo que se les dio para cambiar los estatutos y que tenía que ver con que los entregaban hace un año, Ujú. y ahora ya vamos por la tercera entrega de estatutos y ahora todo con la enfermedad del Papa y demás, está todo medio frenado, pero tiene que ver con jugar a estirar los tiempos, ¿no? Algo que tendrían que haber resuelto, ellos no quieren cambiar sus estatutos de funcionamiento, eso está claro, y como bien vos decís, están ganando tiempo para que con la llegada de un nuevo papa eso ya no sea una prioridad, y finalmente si llega un nuevo papa y no se cambiaron los estatutos, van a quedar los originales, o sea, tal cual estuvieron previamente, ¿no? Porque hasta hoy todavía funcionan los estatutos originales, así que en ese sentido, sí, sin duda están jugando a eso. El Papa creo que en la causa de los 43, puedo decir que sé, que es una causa que los sensibilizó, que realmente para él, como Papa, tolerar o aceptar o avalar que en la Iglesia Católica haya mujeres pobres siendo sometidas, ¿no? A trabajo esclavo de alguna manera por una élite de hombres católicos o de hombres, bueno, de personas católicas que además se creen por encima, o sea, es mucho, es realmente mucho para soportar con esta denuncia, o por lo menos entiendo que es algo en lo que él no quería quedar como un papa que avalaba eso. Y en ese sentido, si bien dejó que esto avanzara y que llegara a la justicia y que eso esté en la justicia, eh, quiso, y eso creo que quiso, porque muchas veces en la Iglesia Católica se toman decisiones que no se comunican públicamente o abiertamente de esta manera. Él, el día en el que, creo que fue julio de 2022, que sacó el motus propio, ese mismo día hubo una comunicación oficial, o en esos días, que anunció esto, y bien sabemos que una comunicación oficial de este tipo es una decisión de que esto se haga público y se publique en todos los diarios que se pueda y se hable de esto. Entonces el Papa quería que se supiera que él no estaba para avalar de ninguna manera las prácticas del Opus Dei. Por otro lado, como buen político que también es, cuando le han preguntado por el Opus Dei, él dijo, no pasa nada con el Opus Dei, son mis amigos, ¿no? Entonces, No, mientras además por dice ahí dentro, mientras... es para que sean mejores. Él, Claro, claro, además él lo ha claro, por dicho, yo no supuesto, quiero disolverlos. No lo ha dicho así claro, explícitamente, pero, o sea, como ha expresado que su propósito no va por ese lado, sino para que cambien para mejor. totalmente, La totalmente. pregunta es si es Pero que ellos resulta quieren que cambiar. para el Opus Dei, esto es, yo decía, están muy enojados porque están muy enojados realmente, porque es una institución que en casi 100 años de historia, que cumpliría en 2028, no ha tenido nunca un pie, podemos decir, en la cara, como de esta manera. Ni Mm. siquiera ha tenido un acorralamiento hasta hoy. Y ahora de verdad que los puso en jaque el Papa Francisco, porque para el Opus Dei que le cambien sus estatutos y su forma de funcionamiento, que es tan particular, que es tan opaca por otro lado,
que no estaba sometida a ningún tipo de control, que les permitía hacer y deshacer de la manera en la que quisieran y demás, que creo que les permitía, que les daba también impunidad y todo eso. Que hagan esta intervención es muy fuerte, o sea, no creían que hubiera un papa que se animara con ellos. Y Francisco hizo eso. Yo, en mi opinión, quiero que haga más. Francisco, ahora que se está recuperando, a mí, a mí me gustaría y me ¿Qué parece que más? la ¿Qué Iglesia más? Católica, ¿Qué más? Porque, sí, ojo, ojo que Argentina, el Papa no ha puesto un pie en sus, no, ahorita cumple 12 años de 80, pontificado, bueno, 12, ¿no? pasado mañana, mañana, Mañana jueves. mañana, 12 años de sí, pontificado. Supuestamente su viaje a Argentina iba a ser este año. Yo creo que cada sí, vez no, cualquier viaje va a ser complicadísimo para sí, Papa ex post saliendo del hospital Gemelli, pero em, digamos, los católicos han tenido un papa con un ojo puesto en la región. O sea, lo que ha sí, pasado en Chile en su momento fue la revolución. Lo que ha pasado en el Perú con el caso Sodalicio y con este cardenal del Opus Dei, que él mismo, digamos, se puso los reflectores encima, y lo que está pasando en Argentina, porque en Argentina no solamente es que a partir de la nota que tú publicas, el Papa comienza a idear, dicen que con el jesuita canonista Gianfranco Ghirlanda, que sí, en este caso habría tenido una posición más correcta y más decente que la que tuvo con los legionarios de Cristo y con el sodalicio de Vía Cristiana en el Perú. Em, pero en Argentina, además, tienes una intervención al Instituto del Verbo Encarnado y acaban de disolver a esta organización de clérigos denominada Miles Christi. O sea que sí están sí. pasando cosas en Argentina, en la región, gracias a este Papa. Sí, yo ahí tengo una mirada a partir de entrevistar a muchas personas que estuvieron en el No Opus me Dei, respondió, que es que no respondiste a mi pregunta, si había una correspondencia entre tus sí, denuncias y las acciones que ha tomado el Papa frente al Opus Dei. sí, yo no me quiero arrogar que sea Bueno, por mis ya, yo te denuncias, digo, sino que yo quiero creo que decir sí, yo creo que sí, Paula. sí, que la salida, que la fuerza de estos testimonios, de verdad, la contundencia de estos testimonios, la cantidad de testimonios, que fueran en su país, además, Sí. eh, de alguna manera lo empujaron, y además tengo información, digamos, off the Ya, record, de ya, que ok. efectivamente, si él necesitaba una razón para hacer algo que él previamente seguramente quería hacer, que es poner un ojo sobre el Opus Dei, y dejar de permitir que este tipo de instituciones neoconservadoras que pretenden despegarse de lo que son las generales de la ley para la Iglesia Católica, ¿no? Y que pretenden hacer lo suyo con el respaldo, porque yo considero realmente que este tipo de instituciones finalmente lo que hacen es aprovecharse del respaldo de la Iglesia Católica en cuanto a la legitimidad y demás, y presentarse como Iglesia Católica, porque eso les sirve a los fines, a estas chicas, a estas 43 mujeres y a todas las demás, no las iban a buscar en nombre de los Dei, las iban a buscar en nombre de la Iglesia Católica. Entonces ellos se han servido de la legitimidad y del respaldo de la Iglesia Católica para después traer, como diríamos, agua para su molino y luego actuar muchas veces de forma contraria y de espaldas a la Iglesia Católica. El Opus Dei lo ha hecho en muchos sentidos. Los estatutos del Opus Dei en muchos sentidos contradicen los estatutos de la Iglesia Católica. O sea, y además le han mentido a la Iglesia Católica con sus estatutos porque han presentado estatutos que no son la manera en la que funcionaban realmente puertas adentro. Entonces, escuchar, que creo que de verdad la fuerza de la denuncia de estas 43 mujeres, la contundencia de los testimonios, la salida, por supuesto, a los medios públicos de todo esto y la repercusión que eso tuvo, sin ninguna duda,
también fue algo que a él lo empujó a tomar esta decisión. Lo sensibilizó también, creo que igual que esas historias le han llegado, que no es solo una cuestión que queda en cómo se maneja, ¿no? Y en las jerarquías de la Iglesia Católica, sino que de verdad le han llegado. Y por otro lado, el dato que conocemos acá es que a lo largo de su vida como, bueno, como sacerdote, y luego en los cargos que fue ocupando hasta arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio confesó a muchas personas que salieron de la Opus Dei. Con lo cual, él ya conocía muy bien el funcionamiento del Opus Dei. Y en ese sentido creo que él ya sabía, digamos, muchas cosas, ¿no? Y tener este lugar de poder que tiene ahora frente a las denuncias públicas, finalmente fue algo que hizo con mucha seguridad, me parece. ¿Tú eres católica? No. Yo vengo de una familia católica, pero no tuve educación católica prácticamente. Mis padres diría que fueron la última generación católica de la familia. ¿Pero crees en Dios? No tengo formación religiosa y si tuviera que definirme, me defino como atea. Sí, sí, Atea. sí, no tengo. Ah, ya, tú eres Sí, más crecí en radical un que lugar yo. muy católico, crecí en un lugar chiquito, muy católico, pero muy católico realmente, donde no estar bautizada como no estoy yo bautizada, implicaba ya todo un posicionamiento, pero mi familia es católica y no lo hizo no lo hizo por una posición atea, digamos. A mí ya la universidad, digamos, me definió un poco más sino que más bien lo hizo por malas experiencias, sobre todo de mi madre en colegios de monjas y demás, y ella prefirió dejarnos la libertad de tomar la decisión. Yo soy agnóstico, pero soy papista de este papa. O sea, Muy este bien. papa me parece que está haciendo cosas correctas. A partir de un momento determinado, porque sus primeros 5 años, la verdad que era lo que la gente le decía, ¿no? Este es un político, es un peronista, es un demagogo, porque no aterriza nada de las cosas que está diciendo. En el caso de los abusos, de, en el caso de los fenómenos de pederastia religiosa en la Iglesia Católica, que donde empieza a reaccionar a partir del 2018, luego de sus metidazas de pata en Chile, ¿no? Sí, Y a partir de ahí sí hay una conversión, una nueva aproximación al fenómeno, mucho más sensible, más empática, eh, y a tomar decisiones, como en el caso que estamos comentando, que tiene que ver con tu investigación publicada en La Nación en el 2021, que ha tenido resonancias importantísimas, históricas, nunca antes vista en casi 100 años de existencia de mm, Opus Dei, lo cual no es moco de pavo, lo cual no es moco de mm, pavo. Pero claro, sabemos que tenemos un papa con un techo, digamos, cada vez más bajo, sí. o ya no de largo aliento, va a ser un papa de corto aliento y con problemas de salud, de energía, de vitalidad, aunque su cabeza me parece una cabeza brillante, lúdica, ¿no? Tiene un sentido del humor así a flor de piel. Tiene, ¿Cuál es sí, tu creo que opinión del tiene, Papa? no, mi opinión del Papa es, bien, como bien vos decís, ¿Eres atea, puedo dar fe eres de que atea acá. papista como yo? Bueno, a mí me costó al principio, porque lo que pasó fue que cuando él en 2013 llega a Roma, acá veníamos de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, la próxima batalla que se venía era la ley de aborto legal, ¿Mm? ¿no? Entonces, en ese sentido, el día en el que eligen a Francisco a Bergoglio en el Vaticano, yo estaba en una oficina trabajando en una universidad y yo dije, bueno, seguro que ahora van a aprobar el aborto. Seguro que ahora vamos a tener aborto, ¿no? Irónicamente.
El otro día justo me encargaron una columna por los 12 años de Francisco y yo arranqué contando esto, ¿no? Que decía, bueno, y lo que tengo que decir es que el Papa eh, no fue un impedimento para que se aprobara el aborto en la Argentina, pero además creo que mirando, separándome de lo que yo conocía de Bergoglio en la Argentina, que como bien vos decís, acá hubo casos muy complicados de denuncias muy complicadas de abuso sexual dentro de la iglesia, ¿no? De pederastía en la iglesia católica. En la iglesia católica no avanzó en la Argentina con estos casos. Hay un caso en particular que es el caso del padre Grassi, que es muy conocido, incluso Conocidísimo, en- conocidísimo. está entre los casos que están en la película Spotlight, la que ganó el Oscar, la de ¿Mm? Boston Globe. En los casos que van mencionando está el caso de Grassi. En la Y parte Grassi no final. fue hasta el día de hoy expulsado de la Iglesia Católica. Grassi está preso, fue uno de los primeros curas condenados en el mundo a 15 años de prisión por esto, y todavía sigue siendo un cura de la Iglesia Católica. Entonces, Hay que quizás decir yo, para quienes no conocen acá en el público peruano que Graci era una suerte de cura muy mediático, ¿no? muy En su mediático, que tenía momento, un en su hogar de momento. niños de la Exacto, calle, exacto. muy famoso, y además era muy mediático, entonces tenía vínculos con muchos empresarios, Mm. recibía muchísimas donaciones y demás, y bueno, y terminó detenido por estos abusos, pero además hay toda una cantidad de cosas alrededor de este caso que no fueron investigadas, que son muy graves, vinculadas con todo esto que digo, con el dinero, con un mundo muy poderoso, con los niños bajo su tutela y todo esto, y no se investigó demasiado y la Iglesia Católica no lo despidió. Es una persona que claramente el cura era muy poderoso y tenía mucha información. Entonces, no, yo estaba demasiado pegada a la figura de Bergoglio acá en la Argentina y como periodista investigando estos casos, viendo que no se avanzaba, que la Iglesia Católica Argentina no avanzaba con esto, no arranqué con grandes expectativas respecto de el Papa Francisco. Y quizás alguna de esas cosas que hoy desde afuera, su picardía, su cintura política, su manera fuera de protocolo de hacer las cosas, que son señales bastante, o sea, son como características bastante argentinas. A mí al principio nada de eso me impactaba tanto, hasta que empecé con el paso del tiempo, digo, y también viendo lo que un papa, por supuesto, genera y lo que él era capaz de generar, y cuánto en muchos sentidos fue fiel a sí mismo al llegar al Vaticano. Y muchas de esas cosas las llevó, que uno diría, bueno, capaz que llega al Vaticano y se tiene que poner el traje de papa, y eso hace que pierdan muchas de estas características que son más rupturistas, ¿no? Y debo decir que sí, que efectivamente creo que sobre todo en los últimos años, que el Papa con mucha conciencia de sus etapas dentro del Vaticano y también como siendo muy, quizás más tranquilo al comienzo y pisando el acelerador más sobre el final, empezó a tomar decisiones más relevantes, empezó a jugar mucho mejor el juego del poder que él tiene dentro del Vaticano, y en ese sentido creo que si bien, otra vez, como no practico la religión católica y quizás no lo tomo personalmente, o sea, no me afecta mucho si el Papa está a favor o en contra del matrimonio igualitario, mis ideas corren por fuera de eso, o no necesito como el perdón cuando dicen, bueno, perdonamos a las mujeres que, no sé, se divorcian. Bueno, a mí la verdad que me tiene sin cuidado lo que la iglesia en general piense de la vida de las personas, pero por supuesto que no puedo desconocer la influencia que eso tiene y no puedo desconocer también porque justamente soy periodista y mi profesión se basa en no basarme en lo que a mí me pasa, sino en intentar entender los fenómenos históricos, los fenómenos sociales, intentar entrevistar a las personas para ver qué significa. En todos estos años he construido, antes de que tomara estas decisiones sobre el Opus Dei, he construido y he valorado lo que históricamente significa la llegada del Papa Francisco a la Iglesia Católica Mundial, a Roma y también a la Iglesia Católica Latinoamericana. Creo que vino como primer Papa latinoamericano, vino realmente y se comportó como un Papa latinoamericano, no como un Papa argentino, digo, se comportó como un Papa Al, para toda al la Iglesia principio parecía Católica, ¿no? peronista, ¿eh? Al principio parecía un poquito Bueno, peronista.
tiene sus raíces peronistas y de hecho esto que vos decías de esta cosa demagógica de voy a prometer todo, voy a decir todo esto y Es después un no voy a hacer crack, nada. es un eh, crack. O sea, era como es sí, simpático, es canchero, cae bien, es sí, carismático, sí. ¿no? Bueno, pero Pero él esos tiene, primeros tiene, 5 años, o sea, hay bastante aire, creo, creo, sí, ¿no? sí. Tiene su pertenencia, digamos, peronista, pero para entender acá, porque muchas veces me pasa que me dicen, ¿me explicás el peronismo? Y es difícil explicar el peronismo. ¿Cómo le Pero en explicas? términos de que, más allá, sí, más allá de las formas que el peronismo como movimiento que es, con sus facciones de derecha, sus facciones de izquierda, sus peleas, sus personajes y todo esto ha tenido, es un movimiento que tiene, es un movimiento, ¿no? Con esa complejidad, que tiene 70 años. Y si pensamos en los tiempos en los que este papa jesuita se formó como cura, ¿no? Con sus trabajos con las personas más vulnerables, con su mirada en una Argentina que en ese momento era una Argentina más oligárquica en algún sentido, ¿no? Si pensamos en esas bases del movimiento peronista históricas, el movimiento peronista es en términos es el movimiento popular político más grande y además es el movimiento que lleva las banderas, podemos después discutir muchas cosas, pero las banderas de la justicia social. Y en ese sentido, cuando el Papa, cuando Bergoglio, como jesuita, trabajaba en barrios vulnerables bueno, trabajaba o militaba, como lo queramos decir, tuvo cruce con referentes del peronismo, con curas peronistas, digamos, como porque el peronismo era el que llegaba a esos barrios vulnerables. Así que tiene su impronta peronista el Papa, pero lo cierto es que yo creo que una vez que él consolidó su lugar en el Vaticano, él empezó a hacer y a tomar las decisiones con mucha más asertividad, con mucha más seguridad de que tenía la autoridad para hacerlo, y en el camino también él fue, porque él tiene la capacidad de nombrar, ¿no? Cardenales, y entonces él fue haciendo un Vaticano que creo que más allá de él va a ser un Vaticano distinto cuando él se vaya. ¿Te has puesto a pensar en lo que se viene? Porque a partir, hubo un momento en los días más críticos, ¿no? Las noches más oscuras en las últimas semanas, casi un mes, en el que estaba hospitalizado en el Gemelli, y donde has tenido cardenales de la extrema derecha prácticamente anunciando la inminente muerte de Mm. Francisco y que ya se viene el nuevo cónclave, y hasta han habido algunos análisis sobre los posibles candidatos. Y ha salido a la luz el número de cardenales que ha puesto Francisco en el colegio cardenalicio con edad para votar, o sea que están entre los Sí, menos de 80 años. sí. Son 110, Paula, 110 de 130 y tantos. Y lo más alucinante es que, Hay que decir que es muy hábil. pero ahí, mira, esa jugada me parece, es una jugada que no sé cómo interpretarla, porque antes tú tenías facciones más o menos claras, Sí, conservadores, los de centro y los sectores progresistas, ¿no? Y más o menos, claramente, hemos tenido medio siglo de un pontificado de conservadurismo rancio, de derechas, antiderechos en general, sí, y luego ha venido lo que llaman algunos vaticanistas la primavera de Francisco, porque ha traído un aire fresco, ha cambiado muchas cosas, con, esta, con sus lenguajes crípticos del sínodo, de la sinodalidad, que es una suerte de democratizar la iglesia, pero nunca has tenido un colegio cardenalicio elector tan fragmentado como el que existe ahora.
porque estás hablando de mucho, o sea, 110, tú dices, claro, los 110 están con Francisco, entre ellos se van a entender. No, No, porque no se conocen entre sí no, y algunos ni siquiera hablan italiano. Entonces, ese conclave no. va a durar. Y algunos no, y probablemente muchos no tengan esa fidelidad con él, Ah, digamos, no, porque también además, además. las cuestiones de poder se resuelven. No, yo por un lado creo, también me pidieron que todavía no la escribí, si podía hacer como también una columna, ¿no? Más vinculada con un posible fin de balance de Francisco en el Vaticano, ¿no? No te No la pidieron que escribí, saques tu ni la bola de empecé. cristal para ver por No, dónde. ni la empecé y dije yo apuesto a que Francisco se recupere, que siga adelante y que se dé cuenta de que tiene que firmar rápido todo lo que no firmó. Yo estoy en la misma línea que tú. Hoy día ha salido un Bueno, artículo de Juan Carlos Cruz en Religión Digital que va un poco en sí, esa línea, ¿no? O sea, digamos, ya no va a ser un papa enérgico, ¿no? Vital, pero mientras que funcione esa cabeza que tiene, mira, yo creo que claro, es papa para buen rato. sí. Yo sobre todo me nutro, ¿no? Bueno, como periodista que soy y no cubro Vaticano ni nada de eso, entonces siempre estoy buscando información y fuentes que me digan, sí, digo, qué está pasando, ¿no? Una de las opciones, digamos, que es lo que suele pasar a nivel político y vemos que está pasando, que pasa, en Argentina pasó y que tiene que ver con que después del corrimiento, yo creo que Francisco logró correr ¿no? A la Iglesia Católica de donde estaba parada, como bien vos decís, esto de la primavera fue realmente, o sea, eso es indiscutible por quien sea, hizo un cambio que es más que una reforma, es casi revolucionario para cómo venía la Iglesia Católica, tomando con pinza la palabra revolución, que para mí significa otra cosa, y me cuesta hablar de Iglesia y revolución, pero digo, hacia el interior de la Iglesia Católica, sin duda, es más que un proceso de reforma, es un proceso realmente impactante, ¿no? Y en ese sentido, creo que todo proceso que corre los límites tiene como respuesta una reacción, llamamos reacción conservadora, ¿no? Una idea de Ah, restaurar algo de lo el que... péndulo, que después de Francisco podemos regresar Exacto, a Botigua o a Ratzinger o algo por el estilo. Además, en tiempos de Trump, exacto. de este conservadurismo global, ¿no? Global. Sí, exactamente. Entonces, muchas personas o varias personas de las que hablé siempre decían como que lo que iba a hacer probablemente es que, por supuesto, no fuera alguien que corriera más los límites que Francisco, sino que iba hacia el otro lado, al péndulo, ¿no? Mm. La gran pregunta es cuánto hacia atrás, si querés verlo en términos de adelante y atrás, ese péndulo va a llegar. Y hay quienes dicen que cuando yo decía, no, bueno, pero como una posición un poco ingenua, ¿no? Que bronca que pase eso, porque uno espera que las reformas sigan adelante y demás. Y me decían, no, bueno, pero es el movimiento que suele haber, pero además, mientras no venga que hay lo ultraconservador, ¿no? Que hay algunos candidatos, ¿no? Y algunos candidatos, Hay varios, ¿ah? sí, sí, representantes ni siquiera de la derecha europea, de una derecha por ahí más vinculada con países en los que está prohibida la homosexualidad, penada la homosexualidad. Que venga una derecha así realmente muy rancia, que yo creo que sería un error histórico para la Iglesia Católica porque va a expulsar a muchísimos en el siglo XXI, en 2025, un jefe de la Paula, Iglesia Paula, pero Católica que venga es un con... siglo XXI que parece la Edad Media. Sí, En líneas sí, generales, estamos, claro, siglo XXI, pero escucha a los principales líderes mundiales y un poco más y sacan la sí, macana, ¿no? O sea, porque así estamos. tenés razón. O sea, En si viene un papa Argentina, ya ultraconservador, que caiga el meteorito, porque digamos, qué referente vas a tener tú luego a nivel planetario para que diga cosas pues más o menos sensatas o importantes? de hecho, el movimiento social político es tan, como vos decís,
que en muchas de los últimos discursos o declaraciones del Papa Francisco es como que él está a la vanguardia respecto de un montón de líderes políticos en Así este es, momento. O sea, así es. se está corrido, está a la izquierda, está a la izquierda de los gobiernos, de muchos gobiernos latinoamericanos y de otros países del mundo, sin duda. Entonces, creo que tengo un gran signo de pregunta de qué es lo que se vendrá. No tengo certezas al respecto. Creo que lo que hizo Francisco es histórico. Creo que seguramente haya un movimiento pendular como de contraola, digamos, en ese sentido. Pero también, y quizás pecando de ingenua, creo que la huella de Francisco es fuerte y que en este sentido, en todo lo que ha hecho en el Vaticano, creo que no va a ser tan sencillo eh, ese regreso como tan extremo. Creo yo. Por ahí sea ingenua con eso, pero es lo que me gusta pensar ahora. Oye, me queda con un Me gusta montón ser de optimista. preguntas en el tintero, en realidad, sobre tu libro. sobre- Hemos hablado de 20.000 cosas y nos hemos Sí. guiado, hemos sido desordenados, pero nada, he disfrutado esta conversación sobre efectivamente qué cosa se puede venir. Incluso ahora con Francisco debilitado, saliendo adelante. ¿Cómo lo ves tú? Sí, como yo decía, creo que si Francisco, como bien vos decías, está bien, que por lo que sé, está bien en sus ideas, en su cabeza, y Sí, eso nunca ha perdido la lucidez, ni siquiera en esta internación, es el cuerpo sí, el que la está complicando, digamos, pero su cabeza siempre estuvo muy lúcida y atenta, y lo que dicen es que él no estuvo, prácticamente no despegó nunca, incluso en la internación en los peores momentos, no despegó nunca de lo que venía pasando, tiene sus personas de confianza y demás. Creo que él es consciente de la edad que tiene, ¿no? Y después de la internación de las dificultades, y entonces sí creo que si le queda un tiempo por delante, cuando se recupere de todo y le queda un tiempo por delante de esta manera, creo que él va a hacer algunos giros más y va a hacer algunas cuestiones más para terminar de sellar, ¿no? De darle forma a este periodo, bueno, que ya son 12 años, es bastante tiempo, y para dejar la huella Francisco en el Vaticano. Yo creo que él ha actuado de manera más genuina en cuanto a sus ideas, de manera más política también y demás, pero creo que si le queda esta última etapa, él va a ser muy astuto en decir qué cosas quiero dejar yo dichas, qué cosas quiero que queden claras, que el Papa Francisco, cuando pasó por la Iglesia Católica, por la jefatura máxima de la Iglesia Católica en este tiempo histórico, qué cosas permitió, qué cosas no permitió, qué cosas resolvió, qué cosas saldó, y qué inquietudes abiertas dejó para los que venían después, o qué semillas plantó para las próximas generaciones y sus sucesores. También creo que si pudiera elegir se quedaría 20 años más. bueno, yo también calculo, si tuviese, digamos, la energía, la fuerza, ojalá pudiese quedarse por lo menos un lustro más, ¿no? No es la Ujú. realidad, pero ojalá. Pero yo sí creo como tú que parte del legado que va a dejar Francisco va a dejar huella en países como Argentina, a raíz de tu publicación, las acciones tomadas con el Opus Dei, con Miles Christi, con el Instituto de Verbo Encarnado, en el caso de Chile, este zamacón que le metió a la totalidad de los obispos chilenos, que los hizo dimitir en bloque, una cosa inédita, y en el caso Sí, de Alicio, que sí, disolvió una organización con una presencia importante en un montón de países y con mucho poder político y económico. Entonces, sí. esa parte del legado, no te olvides de ponerla en tu texto.
Perfecto, perfecto. Bueno, déjame ¿Cuándo igual. sale Dicho se pasó? ¿Mañana? No, 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 ¿Mañana probablemente jueves? mañana calculo yo que va a salir una columna muy cortita que me la pidieron hace como un mes y medio antes de la internación de Francisco, Ya. respecto de, sí, de mi mirada de estos 12 años de Francisco, y una más larga que es un balance mayor, y que todavía no voy a escribir porque estoy esperando que se quede 20 años más. Así que todavía el balance no lo voy a escribir. El balance del fin del papado no lo voy a escribir. Así que sí, no, te quiero, Pedro, te quiero agradecer muchísimo esta conversación porque la No, verdad que para mí te también es súper agradezco a ti un interesante. montón. No, el libro está ahí para que se lea, pero me parece muy interesante poder reflexionar con vos sobre qué está pasando, ¿no? Y la mirada también de estos movimientos en la Iglesia Católica y realmente todo lo que ocurrió con el sodalicio, que también parte del trabajo enorme que han hecho ustedes, vos y tu compañera. eh, es Paola. muy importante también para estos movimientos y lo hemos seguido también con muchísima atención, y que realmente, como digo, como periodistas, lo que nos pasa, creo yo, es que uno trabaja y para publicar y para sacar a la luz historias además que considera, ¿no? A mí por lo menos me mueve la injusticia, me mueve el abuso de poder, me Mm. mueven un montón de cuestiones, sacarlas a la luz uno nunca sabe cuando saca a la luz esas historias si va a pasar o no va a pasar algo, si todo dura una semana y luego las cosas siguen. Y entonces, nada, poder lograr instalar temas, ¿no? Y hacerlos crecer y seguirlos en estos tiempos en los que es tan difícil trabajar como periodista, vivir como periodista Yes. y demás. Nada, creo que a todos los periodistas, por eso, y lo del Sodalicio particularmente te lo estoy diciendo a vos, nada, es un estímulo para todos los periodistas, no así lo que está pasando ahora con ustedes, La persecución. nada, mi solidaridad, exactamente, así que desde ese lugar, por supuesto, toda la solidaridad, preocupación, y en ese sentido, lo que se puede hacer desde acá a disposición. Gracias, Paula. Curiosidad final. ¿Vas a continuar con alguna historia afín? Porque te doy una idea, que ya la debes haber pensado, Sí, pero la historia de las numerarias auxiliares no se ha escrito todavía. es verdad, Empezaste tú, es verdad. sí. Tú pusiste la simiente, sembraste ahí una semilla, ha repercutido en las plataformas de Max con este documental buenísimo de 4 episodios de El Minuto Heroico, pero es una historia que hay que contar Sí, sí, y está contada documentar, por ¿no? partes, ¿no? Porque yo publiqué como ya creo que son más Claro, de 15 me artículos. refiero a un libro, a una publicación Sí, investigativa. sí, me lo ha preguntado varias veces. De ¿Ah, alguna manera, sí? como que yo publiqué este Ah, libro llego sí, tarde a a la digo, sugerencia. pero no, quizás en una entrevista. Yo creo, más allá de que a mí me interesaría poder, eso que yo fui publicando todo separado, poder articularlo en un libro, que un libro siempre perdura más. Yo creo que la historia de las comunidades auxiliares y particularmente la historia de estas 43, que son 43 de Argentina, pero que no son todas argentinas, porque hay paraguayas, porque hay Eso bolivianas. sí. Sí, sí, sí. Entonces, que no son todas de acá. De hecho, una de las primeras que sale a liderar un poco esta denuncia es Lucía Jiménez, que es paraguaya, y que fue Claro. traída a la Es Argentina que es la que declara luego en, yo he leído también la historia en BBC. Y había una Sí, sí, paraguaya que es la que habla más que viendo la lista de países, sí. Argentina obviamente son la mayoría. Claro, sí, 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 de Argentina son la mayoría, pero también hubo de otros países. Y creo que estas mujeres, en primer lugar, se merecen justicia, en primer lugar. Pero creo que además se merecen que su historia sea contada y que su historia quede bien contada, ¿no? Y en ese sentido, A eso voy. sí, no lo descarto, creo Qué bueno. que podría hacerlo y también yo ahora estoy extendiendo.
si bien sigo muy de cerca y sigo, por supuesto, todo el tiempo siguiendo esta causa y siguiendo las historias de Argentina, y están apareciendo nuevos casos en Argentina y demás, yo también ahora estoy buscando, porque para ayudar a la historia de Argentina, creo que es imprescindible que hoy se sepa que esto no ocurrió solamente en la Argentina, que es lo que los Bucay dicen, que esto fue una excepción, que esto pasó acá y esto no pasó acá. Entonces, con esa certeza, que por supuesto que está basada, fundamentada en información, yo estoy trabajando ahora en historias y publiqué ya en México, las primeras historias de nuevas autoridades en México, y estoy trabajando porque me parece que hay una cuestión Ah, ya lo estás haciendo, que cruza entonces. las fronteras. ¿Eh? Ya llegué tarde, ya lo estás haciendo. Que cruza las fronteras de Argentina. Esta causa de las 43 traspasa las fronteras de Argentina. Y Obvio. son muchas las mujeres que en otros países están viendo que esa historia que se vivió acá, ellas también, que es similar, que es igual en muchos casos, que se replica. Así que estoy tratando de que crezca esto y que se conozcan las historias, porque no fueron solo las 43 de Argentina. Así que en ese sentido sí, estoy reuniendo otros testimonios ahora, y estoy trabajando también en un proyecto de serie documental Ajá, ajá. que tiene que ver justamente con ellas, que tiene que ver justamente con ellas, pero que tiene que ver no solo con el relato de sus historias, de lo vivido, no con el testimonio de lo vivido, sino con lo que yo creo que es una historia que tiene épica y que tiene que ver con que las mujeres que para el Opus Dei eran las más fáciles de someter, las que no representaban ningún poder ni peligrosidad frente a ellos, las que sometieron sin ningún tipo de consideración humanidad, ¿no? Porque más allá del trabajo, de no pagarles, de la explotación y todo eso, han hecho cosas tremendas con ellas y con sus familias, digo, de destruir y de abusarse de la vulnerabilidad y demás. Entonces, estas mujeres creo que plantarse, patearle la puerta al Opus Dei, cosa que los miembros de élite del Opus Dei no se animaron a hacer, porque muchas veces están comprometidos por sus vínculos, por sus trabajos, porque no quieren perder lugar en el poder, o por lo que sea, o por las formas. Estas mujeres son las que le patearon la puerta al Opus Dei. Y el Opus Dei Tal cual, jamás esperaba que tal fueran cual. ellas. Así Entonces es. creo que hay algo ético ahí y me interesa explorar, no mostrarlas solamente, o sea, no contarlas solamente como víctimas, porque ellas no se cuentan solamente como víctimas, ellas se plantaron y ellas están haciendo historia no solo por contar lo vivido, sino porque están buscando justicia y están queriendo correr, otra vez como decíamos antes, correr el límite de lo que el Opus Dei puede hacer. Y en ese sentido me gustaría poder contar una historia que las reivindique de esa manera. Bueno, mi olfato entonces no está equivocado. Ya tienes el camino trazado en tu cabeza, además súper bien enfocado. Me parece increíble. Oye, Paula, te agradezco por esta desordenadísima conversación, pero que he disfrutado Sí, mucho. Espero que el público también, pero yo por lo pronto la he disfrutado muchísimo. Un gusto conocerte, ya sí. leeré tu libro, te lo comentaré. eh, y nada, hasta una siguiente conversación, espero que un poquito más ordenada. Ojalá Gracias, que sea Paula. así. Pido disculpas a la audiencia y a vos porque yo sé que tengo el 80% de la responsabilidad del No, no, desorden. no, yo también soy parlanchín y desordenado y me voy por las ramas como las ardillas, o sea que tranquila, tú tranquila, la culpa siempre es mía. Nos Bueno, encontramos entonces. Te mando un abrazo. un abrazo también y hasta una siguiente y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.